Buenos días, mi nombre es Edith Joana Telles Ardila. A continuación me permito exponer sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 9355 del 2017, radicación número 40457, acta número 22, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Bogotá, 21 de junio del 2017, donde decide la Corte el recurso de casación que interpuso Susana Orozco contra la sentencia proferida el 31 de octubre del 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso que en nombre propio y en representación de sus hijos Juan Carlos y Lizeth Viviana Rodríguez Orozco adelanta contra Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. y la Cooperativa de Trabajo asociada al servicio Cotralcer. Antecedentes: la demanda inicial estuvo dirigida a que se condene a las accionadas en forma individual o solidaria el pago de la indemnización plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la indexación y las costas del proceso. En sustento de tales pretensiones, narraron los actores que Rodríguez Acevedo laboró al servicio de las demandadas, donde desempeñó funciones de latonero para el mantenimiento de los techos en las instalaciones de Pantex, empresa perteneciente a Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., desde el 5 de marzo del 2001 hasta el 29 de junio del 2004, donde falleció a consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido a las 3 de la tarde, al caer de una altura aproximadamente de 10 metros. Afirmaron que en el accidente de trabajo se configuró la culpa patronal en la medida que la empresa no dotó con los elementos de seguridad industrial y tampoco se tomaron las medidas que exige la ley para que el trabajador realizara su actividad como lo requería, pese a que estos trabajos en altura conllevan bastante riesgo, constituyendo la negligencia, impericia, imprudencia y violación de los reglamentos, y más teniendo en cuenta que horas antes le había manifestado a su supervisor Miguel Posada que los largueros no se encontraban en las condiciones acordes para realizar su actividad, obteniendo como respuesta que no se preocupara y que desempeñara la misma. De igual forma, manifiesta a la demandante que su cónyuge no se le realizaron los exámenes pertinentes frente a los clínicos, paraclínicos y médicos de ingreso, especialmente los necesarios para verificar las condiciones y su potencial de riesgo al momento de desarrollar la actividad que requería el trabajo de alturas, como lo determina la circular número 1 del 2000 expedida por el Ministerio de Trabajo, indicando que las accionadas eran las responsables del daño causado por la muerte de Rodríguez Acevedo y que este era quien velaba por el hogar, que el causante desempeñó las funciones en las instalaciones de la empresa codemandada bajo continua subordinación, recibiendo órdenes del jefe de mantenimiento de Pantex, siendo sujeto a horarios de trabajo y sometimiento al reglamento de la empresa, que la cooperativa de trabajo asociada a Cotralcer solo fue una intermediación, con razón que el aparente acuerdo cooperativo solo sirvió para evadir el pago de salarios y prestaciones sociales. Al momento de pronunciarse o de dar respuesta, la empresa de textiles Fabricato Tejicóndor S.A. está en su demanda aduce
que no tuvo vínculo laboral con Rodríguez Acevedo, quien era asociado a la cooperativa Cotralcer en la empresa de Pantex de su propiedad, indicando que no eran ciertos los hechos en los cuales se sustentaba la culpa patronal, toda vez que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios celebrado con la entidad solidaria, comprobó que al causante se le dotó de los elementos acordes para la realización de su trabajo en alturas. Manifestó que no solo exigía que los mantuviese puestos, sino que también se extremaban las medidas de seguridad y que por ello en su departamento de medicina de trabajo practicaban los exámenes para determinar si eran aptos o no, y adicional el departamento de salud ocupacional les brindaba las capacitaciones para el desarrollo con éxito de su labor. Manifestó que el accidente fue una racha de actos inseguros y negligentes por parte del trabajador, toda vez que éste no observó las medidas de seguridad y a su vez que no utilizó adecuadamente el equipo de dotación. Como también al momento de pronunciarse, la cooperativa Cotralcer indica que se opone a los hechos, salvo a los relacionados con la fecha de fallecimiento de Rodríguez Acevedo, con quien aseguró nunca tuvo un vínculo o un contrato de trabajo o una relación de trabajo, indicando que su asociado siempre estuvo cubierto por la prevención y la seguridad social, y de igual forma que se le brindaron las capacitaciones correspondientes, a su vez que se le exigía el uso de los elementos requeridos y que periódicamente se le realizaban controles médicos, de modo que no existía culpa patronal por el hecho de haber perdido la vida en este accidente. ¿Qué tal accidente? Fue culpa del trabajador, quien no siguió los protocolos de seguridad dejando su arnés en la cómoda, el cual no cuenta, de lo cual da cuenta en el acta de inspección realizada después del accidente y el informe de investigación de Suratec, decidiendo realizar la actividad sin arnés y la toma de decisión de manera personal sin consultar y calcular el riesgo que traía esta actividad o la actividad que iba a desarrollar en el momento, que en su defensa formuló las excepciones previas a las de cláusulas compromisorias y de falta de competencia, proponiendo pago por solución de lo debido, falta de causa, inexistencia de relación laboral, inaplicabilidad de la ley laboral, cobro no debido, buena fe, compensación y concurrencia de culpas. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, Antioquia, mediante fallo el 26 de noviembre del 2007, precisó que la cooperativa actuaba como intermediaria o empresa de servicios temporales con fundamento en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Afirmó que Rodrigo Antonio Rodríguez Acevedo prestó sus servicios de forma personal a la cooperativa Cotralcer, cumpliendo sus labores con la planta Pantex, propiedad de la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas, imponiendo las costas del proceso a cargo de la parte demandante. En segunda instancia, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia recurrida en casación, confirma la de primer grado y se abstuvo de imponer costas en la alza, afirmando
la intermediación entre Coltralcer y Textiles Fabricato Taekwondo, y que Rodrigo Antonio Rodríguez era trabajador de la empresa, ya que la cooperativa realizaba funciones de intermediaria práctica prohibida por legislación laboral. Que se verificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y a su vez se analizaron los testimonios rendidos, llegando a concluir que la culpa fue por el trabajador a consecuencia de lógica irracional de la excesiva confianza, convertida en imprudencia del trabajador, transcribiendo los artículos 188 y 189 de la resolución 2400 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo. En recurso de casación interpuesto por parte de la demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte, se procede a resolver el alcance de impugnación, en donde se pretende que la sala case totalmente la sentencia de primera instancia y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial. En el cargo primero se indica que a causa de la sentencia de violar la ley por vía directa, interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 56, 57, numeral 2 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 84 de la Ley 9 de 1979, entre otros, no comparte el alcance hermenéutico en la segunda instancia, el cual se le da al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se refería a la grave negligencia, culpa lata o descuido del empleador, dejando a cargo del trabajador un mayor grado de intensidad de la prueba, que determina responsabilidad del accidente, refiriéndose al artículo 1604 del Código Civil, redundando sus alegaciones en el artículo 63 del mismo código, el cual define la culpa leve, indicando que el tribunal se equivocó al afirmar que las codemandadas cumplieron con las obligaciones de seguridad industrial, pese que en el lugar no existía la llamada línea de vida. En el cargo segundo, acusa a la violación de la ley por aplicación indebida de los artículos 56 y 57, numeral 2 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 63, 1604 y 1738, artículos 60 y 61 de la Seguridad Social, conduciendo a la infracción del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, exponiendo que tal violación se dio a causa de la comisión de varios errores, entre ellos el no demostrar la culpa del trabajador, dar por demostrado sin estarlo que el accidente fue por confianza del causante, indicar que la cuerda de vida no es un elemento necesario de seguridad, no demostrar que el empleador fue diligente en la supervisión y control de medidas necesarias para el desarrollo de la actividad, aplicación errónea del informe de reconstrucción de los hechos, que adicional no reunía las condiciones establecidas en el artículo 84, literal A y D de la Ley 9 de 1979,
Numeral 2, artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y cumpliendo el empleador con sus obligaciones al no instalar la cuerda de vida, numeral 2 y 9, artículo 59, codificación sustantiva laboral, siendo obligación del empleador que la actividad se realizara bajo todas las medidas y seguridad, evitando ejecutarlas sin existir las garantías necesarias en cuanto a seguridad. En cuanto a las consideraciones, corresponde a la sala revisar si corresponde con total culpa el accidente de trabajo a Rodríguez Acevedo por su confianza o al empleador como lo sostiene la censura. Esta sala condena a la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, numeral 1 y 2, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 348, artículo 84, Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979 y 2413 del artículo 188 y 190, las obligaciones de implementar la cuerda de vida, como también el convenio 167, el cual habla sobre el trabajo en alturas, y la recomendación sobre seguridad y salud en la construcción, que actualmente rige la resolución 1409 del 2012, por la que se establece el reglamento de seguridad y protección contra caídas en trabajos de altura. Que la sentencia en instancia, en cuanto a la culpa patronal que alega la demandante en curso a la primera instancia y en medio de la impresa, esta acredita que no cumplió con las normas de seguridad, supervisión y control que le correspondía frente a los hechos ocasionados con el señor Rodríguez. Por lo tanto, decide la Corte indicar que, por lo tanto, decide la Corte indicar que se lleve a cabo en sentencia de instancia el punto de la culpa patronal. Y por lo tanto, de acuerdo a los errores generados, se estime, condena y se precise que el juez, ante la evidente dificultad, tiene la potestad de fijar el monto según su prudente juicio y con apoyo del árbitro iudicis, que de igual forma no hay la más mínima duda de que la muerte de Rodrigo Antonio Acevedo causó a los demandantes impacto moral y un gran vacío en el núcleo familiar. A título de compensación, la sala los estimula en un monto acorde a 30 millones de pesos. También indica que las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte demandada, y en su decisión indica que en mérito a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral y administrando justicia en nombre de la República, la autoridad de la ley,
casa la sentencia proferida el 31 de octubre del 2008, por la cual la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral, que Susana Orozco, en nombre propio y en representación de sus hijos, Juan Carlos, Lizeth Viviana Rodríguez Orozco, adelanta contra Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. y la cooperativa de trabajo asociado al servicio Cotralcer, decide resolver. Primero, revocar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, Antioquia, el 26 de noviembre del 2007, y en lugar condenar a Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. y solidariamente a la cooperativa de trabajo asociado al servicio Cotralcer a pagar la parte demandante por concepto de lucro cesante consolidado, lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, la suma de 371.610 y 7.945 pesos 70 centavos, que se distribuirá el 50% con la cónyuge sobreviviente Susana Orozco y el 50% en partes iguales entre sus hijos, Juan Carlos y Lizeth Viviana. Y segundo, condenar a Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. Y de manera solidaria a la cooperativa de trabajo asociada al servicio Cotralcer a pagar a la parte demandante por concepto de perjuicios morales la suma de 90 millones de pesos, que se distribuirá por partes iguales entre la cónyuge sobreviviente y los dos hijos causantes. Tercero, que las costas conforme a lo que se indicó en la parte motiva de esta providencia. Muchas gracias.